Hola. Muy bien, y lanzamos ahora esto. Vamos a ir al estudio de el desarrollo de las escrituras judías, ¿no? Vamos a ir por ese lado. Cuando hablamos de las escrituras judías, estamos hablando no solamente del Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, sino estamos hablando de toda la tarea, digamos, escritural que corresponde a la historia de Israel y, por supuesto, también al desarrollo de la religión judía, ¿no? Más bien yo diría religión hebrea, y hemos dicho que lo judío corresponde a bueno, esta parte del interperiodo, de hecho, que corresponde porque ya Israel del norte no existía, entonces solamente queda Judá, y también podemos hablar de la región de Israel, ¿no? Ahora, entonces, de todo esto, lo más impresionante de la obra literaria hebrea judaica es el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento, ¿no? Estos son los textos sagrados para la religión judía y para la religión cristiana, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento. En esta está integrada en la Biblia la parte denominada Antiguo Testamento y luego dentro de esta parte hace integrada también el Pentateuco, ¿no? Que es, bueno, acá creo que hay un error, disculpe, me voy a borrar esta parte, ¿ya? Denominada Antiguo Testamento, nada más, ¿ya? Y el Tanakh entonces corresponde a tres momentos o tres partes, ¿no? Consta de tres partes, ¿no? Tiene tres partes definidas: la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Aquí está, ese es lo que está presentado: ley, profetas y escritos. Bien, bajo esa mira eh, enseñan pues todo acerca del propósito que Dios tenía para su pueblo, ¿no? Todas estas cosas son enseñanzas dadas en la forma de normas o directrices que Yahvé amorosamente proporcionó a su pueblo y a todo hombre para mantener un orden básico y fundamental. Y lo que sucede es que unas de esas normas son algo más importantes, preponderantes y fundamentales que otras. Y todas estas enseñanzas están expuestas en lo que conocemos como la Torah. Básicamente, ese es el centro, digamos, de la escritura judía, ¿no? Donde están todas las normas y leyes. Y como estamos mencionando, es que hay normas que son, digamos, centrales, bases, y hay otras que son, digamos, eh, que están colateralmente ahí o que tienen que ver con el momento, la situación, del contexto en que vivió Israel. Por ejemplo, muchas de las cosas que se indican con respecto al pase del desierto, el cuidado de comer algunos animales y algunas cosas tienen que ver con ese proceso también, ¿no? Que el judío lo tomó como parte de su norma ceremonial, de sus aspectos, ya de otro momento, ¿no? Pero se debe a las normas sobre salubridad, sobre alimentos, sobre cuidado, sobre el orden, esos aspectos que se llaman domésticos y también algunas leyes consuetudinarias se llaman también, ¿no? Leyes consuetudinarias, ¿no? Es decir, que tienen que ver con situaciones cotidianas, ¿no? Y que iban constantemente por ahí dándose como parte del caminar del pueblo. Aquí vamos a mirar entonces la parte primera, que es la Torá, ¿no? Y la Torá, que viene del hebreo
Torá, ahí está la palabra, ¿no? Y es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo israelita. Como dije al comienzo, esa es la base, y digamos que es el centro del pensamiento y digamos, de la enseñanza judía, ¿no? Es el centro de todo. Y yo me atrevo a decir también otra cosa, que esa es la base para todo lo que Dios propone para el hombre, ¿no? No solamente para los judíos, sino también para nosotros, los gentiles. Aunque está presentado dentro de un contexto oriental que corresponde a Israel, la Torah atraviesa como enseñanza, como principio, atraviesa todo el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento. Y los rasgos están ahí presentes en los evangelios y también en las epístolas. ¿Por qué? Porque el cristianismo se desarrolló en una tradición judía, ¿no? Y bajo esa mirada también se enseña y se da a conocer. Por eso las epístolas marcan mucho esto, que no siempre lo encontramos porque no tenemos la información respectiva de cómo era el pensamiento del Antiguo Testamento, o en todo caso tampoco conocemos algo del hebreo, no se conocen, y algunos entonces por eso interpretan el texto del Nuevo Testamento como alejado, ¿no? De la Torah, o alejado de la ley, o en pocas palabras dicen, no, ya la ley pasó, y entonces no cuentan con eso y le dan otro sentido o otra interpretación al Nuevo Testamento, que no corresponde porque tiene un principio que viene de la Torá. Y eso creo que es importante también de notarlo, ¿no? Muy poco se habla de esto, muy poco escuchan eso en los púlpitos, porque la mayoría de pastores carece digamos, de esta información, y entonces le damos a la Biblia una interpretación y una aplicación más occidental, ¿no? Y hay que ir por eso a los principios, a la Torah. Es fundamental por eso ese aspecto. Y para conocer eso, bueno, no necesariamente tengo que conocer el hebreo, tengo que conocer más bien el contexto social en que se desarrolla Israel, los pueblos antiguos, cómo era la cultura semita, cómo eran sus costumbres, cuáles eran sus normas, qué cosas desarrollaban dentro de la sociedad, qué cosas tenían como base, cuáles eran las formas de conducta, ¿no? Cómo se organizaban, cómo desarrollaban sus principios, cómo era el aspecto de la familia, cómo era el aspecto del matrimonio, cómo era el asunto sobre los hijos, el trato de los padres, los ancianos, las disposiciones hacia el extranjero, con respecto a la viuda, con respecto al huérfano, con respecto a los caminantes, ¿no? En fin, todos estos aspectos están dentro de la Torah, en un contexto de ese mundo, ¿no? De la visión de ese mundo. ¿Ya? Cuando conocemos todo esto, entonces ahora lo aplicamos a nuestro tiempo también para ver primero el principio que hay que mantener, y no el asunto de, de lo que dice el texto literalmente, porque lo estamos aplicando mal en ese caso, ¿no? Muy bien. Eh, Este texto de la Torá entonces viene a ser el Pentateuco, ¿no? El que conocemos como Pentateuco, ¿no? O la ley mosaica, o ley de Moisés, ¿no? Pentateuco viene de Pente, ¿no? Y también, que significa cinco, y tecos, pergaminos o biblioteca, ¿no? O libros, básicamente, ¿no? Libros, claro, pergaminos, rollos, eh, y este conjunto de libros en ese caso, ¿no? Una biblioteca de libros, ¿no? Estos son entonces, aquí está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Aquí está el Bereshit, que es el Génesis,
que asume el nombre a partir de, el, este, de la palabra que aparece inicialmente, ¿no? Bereshit, en el comienzo, ¿no? O en el principio. Libro dedicado a poner los orígenes en comparación con otras literaturas, carece de monstruosa fabulosidad exponiendo a un Dios único, creador del universo y de la humanidad en un estilo distinto, ¿no? A lo que ofrecen las culturas de aquel tiempo, ¿no? Cuando hablan acerca de las luchas y las guerras de sus dioses y cómo originaron el mundo, ¿no? Y claro, con guerras monstruosas y terribles situaciones, ¿no? Eso no aparece aquí en el Génesis de ese modo. Sí, hay algunas cosas sobrenaturales, de hecho, pero que no son tan fabulosas o monstruosas como exponen las literaturas de aquel tiempo. El segundo libro es el Éxodo de Shemot, significa Shemot, que es la palabra que aparece, Shemot aparece. Bueno, por ahí la B, que es la conjunción, la preposición ¿no? Estos son los hombres, no, no, estos son los nombres, sería de esa manera, Shemot. Levítico es Vaikra y llamó, ¿no? Que es un libro que básicamente toma el nombre levítico porque se habla de los levitas, ¿no? Básicamente, y los sacerdotes. Pero nombre en hebreo es Baikra, que no tiene nada que ver con levita en ese caso, aunque ese es el centro, digamos, de las indicaciones que tiene este libro, ¿no? Aquí va organizando ciertas cosas y normas, ¿no? Que aparecen aquí. El número 2 es Bamidbar, que significa en el desierto, ¿no? Número Bamidbar, que en la Septuaginta aparece como paralipómenos, creo. No, pues sí, paralipómenos, no, arigmos, paralipómenos es crónicas. Deuteronomio es Devarim, que significa las palabras, ¿no? Devarim, estas son las palabras, cosas o leyes, ¿no? Claro, la Septuaginta le ponen el nombre de Deuteronomio como hablando de la segunda ley, ¿no? Y que algunos piensan que Deuteronomio todavía es el segundo, no es necesariamente el segundo como, digamos, como que había un primero y luego un segundo, ¿no? Es repetición de la ley, ¿no? Es la recordación de la ley, ¿no? Entonces, no tiene ese sentido la palabra deutero, sería otro momento, ¿no? Otro momento de la perspectiva de la ley. No sería esa la idea, ¿no? Un segundo momento de exposición de la ley, ¿no? Una repetición de esa ley que aparece en el Éxodo, en el Levítico y todo eso. ¿Sí? Ahora, eso solamente es hablando del texto central, ¿no? Podríamos hablar también del Antiguo y el Nuevo, perdón, de los profetas y los escritos, que son las otras secciones, pero que se van dando justamente en la etapa esta que estamos realizando, estamos trabajando. Y aquí vamos a mirar, por eso, este proceso de la aparición de los escritos sagrados, ¿no? Antes digamos, de continuar, si quieren intervenir o quieren hablar o tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden hacerla llegar, ¿ya? O simplemente aprieten la manito, ¿no? La manito levantada y entonces pueden ustedes intervenir, ¿ya? Ninguno entra, bueno,
Seguimos entonces. ¿Cómo aparecen los escritos sagrados? ¿No? Ya. Eh, Hasta aquí en la etapa intertestamentaria no hay la idea de inspiración, por si acaso, ¿no? Esto lo hacemos a modo de estudio nada más. La doctrina de la inspiración de la escritura está unida al sentido de lo sagrado de los textos. Eso ya en el proceso aparece ese aspecto, y además entre el judío no hacía énfasis en que los libros son inspirados. Nosotros en el mundo cristiano sí hacemos mucho énfasis sobre este aspecto de la inspiración, ¿no? Para el judío, el sentido del texto estaba en el hecho del reconocimiento de lo sagrado de estos textos, ¿no? El reconocimiento de lo sagrado no es que atribuían inspiración, sino que era sagrado, que venía de Dios, ¿no? Entonces eso es un concepto diferente al que tenemos nosotros, ¿no? O por lo menos un concepto donde la inspiración no está o tomada en cuenta, porque ese es digamos, uno de los puntos que nosotros afirmamos o tenemos para explicar el sentido de las escrituras, ¿no? Y creo que de alguna manera es nuestro sentido, es que queremos nosotros siempre eh, dar definiciones, ¿no? Y por eso aparece esto, ¿no? Pero el judío no trataba de definir su texto o el texto donde estaba el mensaje de Dios. No, lo que estaba tratando es de plantear que el reconocimiento de dónde venía esa palabra, ¿no? Y entonces es sagrado en tanto que Dios está hablando, ¿no? Y así se denota entonces en la historia de Israel, ¿no? Y encontramos que ciertos escritos se reconocían como dotados de autoridad divina y como reglas escritas de fe y práctica para el pueblo. Esa es la base de los escritos sagrados. Y el escrito sagrado, por excelencia, es la Torá, ¿no? De eso no hay duda, el judío habla acerca de eso, y vuelvo a repetir, no habla de inspiración con respecto a esto. No dice nada con respecto a la inspiración. Ese sería un, un aspecto de la teología sistemática, ¿no? O el desarrollo dentro de la teología que planteamos entonces el concepto de inspiración, ¿no? Y de paso es muy protestante eso, ¿no? También. Más bien el asunto de la inspiración fue asumido por el Concilio de Trento para la Iglesia Católica, porque tampoco la Iglesia Católica le da mucho peso a eso, ¿no? Como digo, es más un lenguaje protestante, un lenguaje evangélico. Pero aquí vemos entonces la reacción del pueblo en cuanto a su libro, cómo lo tomaba, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés cuando lee el libro del pacto, en Éxodo 24:7, ¿no? Y en el relato se denota ahí el momento especial donde Moisés lee y el pueblo está escuchando atentamente, ¿no? En el sentido de que estaban atentos y en silencio, escuchando lo que Dios ha establecido para ellos, ¿no? Otro que tenemos aquí es la de cuando se lee el libro de la ley, encontrado policías, ¿no? Cuando en la época de Josías, ¿no? Lo lee al rey y luego a la congregación, ¿no? Es un momento también culminante. Han encontrado la ley, el libro de la ley, que estaba guardado, que estaba en alguna manera olvidada, y lo recobran. Y entonces viene un momento especial. Recuerde que las reformas de Josías, las reformas religiosas, ¿no? A partir de esto, ¿no? Y del hecho de que la ley vuelve a ser como base y fundamento para la nación, ¿no? Otro momento es cuando Ezra lee el libro de la ley al pueblo, ¿no? En Nehemías 8 también, y Nehemías 10 y Nehemías 13, ¿no?
Ellas leyendo el libro, el escriba Esdras, ¿no? Haciendo otra vez, ¿no? Eh, el momento de encontrarse con la ley, el pueblo ahí juntos, reunidos para escuchar la ley de Dios, ¿no? Habían estado en Babilonia y ahora encontrarse nuevamente en su tierra, ¿no? Es un encuentro y un reencuentro con el libro de la ley. Bien, entonces, esos tres momentos nos hacen ver que el asunto tiene que ver con lo sagrado del momento, porque Dios está ahí, porque Dios está en todo ese plan, ¿no? Bueno, los escritos entonces son parte, estos que hemos visto, son parte o la totalidad del Pentateuco. De hecho, que no están los profetas, no están los escritos, todavía no había un cuerpo del Antiguo Testamento, no había un Tanakh todavía. Eso lo vamos a ver en esta etapa, ¿no? En esta etapa empieza entonces todo un proceso. Y aunque no tengo una vista específica, vamos a mirar algo de lo que pasó con los profetas y los escritos, ¿no? Que también nos dan o nos indican algo, ¿no? A ver si nos da la segunda parte para hacer ese aspecto. Eh, entonces, es posible que todo esto viene a ser eh, los capítulos 20 a 23, ¿no? En algún momento del Éxodo, ¿no? También hay otra propuesta que también se trata de la Torá del Pentateuco, con la misma reverencia, se trata también en otros momentos. Josué, perdón, 1:7, 8:31, 23:608, Primera Reyes 2:3, Segunda Reyes 14:6, 17:37, Oseas 8:12, Daniel 9:11 y 13, Esdras 3:2-4, Primera Crónica 16:40, Segunda Crónica 17:9, 23 y 18 también, y también Crónicas, Segunda Crónicas 35 y 18, y después 31:3 y 35:26, ¿no? Entonces aquí tenemos varios momentos en que aparece el mismo texto hablando de la ley, ¿no? Hablando de la ley y de la lectura de la ley. Fíjense que todos estos textos que estamos hablando son la base y es el elemento que nos muestra ahí que para el judío lo importante era la ley, ¿no? Aun cuando el pueblo en su historial, en sus momentos, ¿no? De dificultades o en su proceso de desarrollo, se olvida de la ley, ¿no? Aquí la Biblia nos rescata los momentos en que se marcan, ¿no? Este recuerdo o este aspecto importante de tomar en cuenta a la ley, a pesar de que la práctica no en la historia no se habían olvidado, por muchos siglos se olvidaron de la ley, ¿no? Pero sí aquí encontramos en estos momentos puntuales, eso también podía ser y depende de liderazgo, ¿no? Depende también del liderazgo. Voy a hacer como escuché un otro día que estaban hablando acerca de la importancia de la predicación, ¿no? Y que dicen que en estos tiempos hay predicadores que agarran y dicen que ya no necesitamos enseñar la Biblia, ya no necesitamos enseñar o predicar a partir de la Biblia, ya eso quedó afuera, ¿no? Hoy es que Dios está hablando por medio de los profetas, de los apóstoles, y hay que hacer caso a esa palabra porque es la palabra fresca, ¿no? ¿Ya? La otra es ya palabra antigua, ¿no? Que era para un tiempo y que ya no tiene propósitos o vigencia para nosotros. Eso muestra realmente una situación de crisis, ¿no? Si así se predica en algunos sectores
creo que estamos en crisis en realidad, ¿no? Hay que volver, y así como la Torah se muestra aquí como parte de este importante desarrollo del pueblo, y a pesar de que en la práctica en un momento olvidaron de ella, pues cuando vienen de la cautividad, a otra vez vuelve a ser esto centro de la vida nacional, ¿no? Y por eso ahí aparecen algunos textos de crónicas, por ejemplo, o el caso de Nehemías, que justamente nos cuentan esta parte de la historia, ¿no? En donde el pueblo nuevamente vuelve a las escrituras, ¿no? Y esto me hace ver otro aspecto, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de avivamiento, porque algunas iglesias y algunos hermanos siempre están preocupados por eso, que necesitamos un avivamiento, dicen. En Israel, diríamos que esto sería el avivamiento, ¿no? Cuando se descubren ahí, cuando vuelven a la ley y cuando el pueblo se compunge y comienza a tomar la ley en serio, ¿no? Para que su vida fuera transformada, para que el pueblo comience a desarrollar como pueblo, ¿no? Como pueblo de Dios. Esto es el fundamento de alguna manera de los avivamientos dentro del Antiguo Testamento. Pero más que avivamiento sería los momentos de rememoración, ¿no? La conmemoración o rememorar, como el caso que parece acerca de Josué también, ¿no? Cuando Josué en sus escritos, especialmente el capítulo, a ver, 24, 25 creo que es por ahí, donde aparece reunido, ¿no? Al pueblo, creo que era en Gilgal, y reunió a todos, y ahí él conmina al pueblo, y él dice que haciendo recordación de lo que hacían sus padres, ¿no? Al otro lado del río, dice, sirvieron a otros dioses, pero ahora Dios que nos ha sacado, dice, hay que dedicarse a él. Pero ustedes escojan, dice, ¿no? Pero yo en mi casa serviremos a Serviremos. Jehová. Y de esa manera entonces propone, y lo está diciendo en el sentido de lo que la ley marcaba, ¿no? Entonces en esa aspecto de recordación, en Israel tenía muchos de estos momentos. Esdras es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Donde está el pueblo todo reunido, el caso de Josías también, ¿no? Son momentos muy importantes para Israel y donde está presente siempre el libro de la ley, ¿no? Ahora vamos a mirar algunos registros de escritos, ¿no? Que no está circunscrito a este periodo, pero que sí es importante reconocerlo o tomarlos, ¿ya? Para ver cómo es que se van dando posteriormente la Torá y los demás libros, ¿no? Muchos de los primeros registros de escritura hebrea se mencionan por nombre en el Antiguo Testamento. Esos son escritos de por sí, no aparece como un libro aparte, ¿no? Sino que son tomados, ¿no? Para ser parte de el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el libro de las guerras de Jehová, especialmente todo esto está, bueno, no solamente pertenece a la Torá, también está en otros momentos, ¿no? Pero el caso de Números 21, 14, 15, cuando habla del libro de las guerras de Jehová, ¿no? El libro de las guerras de Jehová. No tenemos ese manuscrito del libro de las guerras de Jehová, pero la sola mención de eso significa que sí había un documento, o vamos a ponerlo de esta manera, son el rollo de las guerras de Jehová, ¿no? El rollo, porque rollo significa libro, ¿no? Para nosotros es un libro, pero para el judío eran los rollos, ¿no? ¿Ya? Los rollos de la guerra de Jehová o los manuscritos que correspondían a ese aspecto. Aparecen entonces números, ¿no? Ahí está indicado 21, 14, 15. El otro libro, el libro de Hacer, también, que es un libro que hoy nos ha llegado, ya está también en castellano, ¿no? Es un libro que se ha encontrado ahora y que Josué lo mencionaba, ¿no? Josué mencionaba este libro.
el libro de Hazer. Es una especie de libro que habla a un relato que está circunscrito al Génesis, ¿no? Josué 10, 12 al 14. Entonces este libro, o el rollo de Hazer, está mencionado aquí. Después aparecen las crónicas del profeta Natán, ¿no? Un documento que es mencionado en 2 Crónicas 9 al 29, ¿no? Las crónicas del profeta Natán. Son los escritos de Natán, que no están dentro de la Biblia, que son mencionados, ¿no? Referenciados de alguna manera con respecto a quizás algún caso o situación, por eso se les menciona, ¿no? Porque este documento, por lo menos es citado para afirmar posiblemente alguna cosa o algún detalle o historia. La historia del profeta Ido también, eso es otro que está en 2 Crónicas 9:29, ¿no? Está mencionado ahí en el relato. Es el mismo versículo que corresponde también a la otra, a las crónicas del profeta Natán, la historia del profeta Ido. Luego está también el libro de los Hechos de Salomón, ¿no? Primera Reyes 11:41. Luego también el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que estas crónicas serán libros oficiales de la corona, es decir, de la realeza, o digamos un documento oficial que corresponde al palacio, ¿no? Al lugar de gobierno, ¿no? Y que corresponde a los reyes de Judá, ¿no? Primera Reyes 15:7. Y el otro es la crónica de los reyes de Israel, ¿no? También es este libro que correspondía a los hechos, historia, obras y la función de los reyes que correspondían en este caso a Israel, ¿no? Entonces, estos textos nos mencionan a nosotros esta parte, ¿no? Esos detalles, ¿no? Quizás podemos en este caso hacer un poco de descubrimiento con esto y vamos a estos textos que los hemos mencionado. Vamos a ir al número 21, 14, 15, ¿ya? 21, número 21, 14 y 15. 21 es el capítulo y 14 y 15 es el texto. ¿Alguien lo tiene? Números 21, 14 y 15. Número 21, 14, 15, dice así, pastor. Ya. Por tanto, se dice en el libro de la batalla de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. Muy bien. Entonces está hablando de las cosas que han sucedido y pone los lugares, ¿no? Ajá. Situaciones de estas guerras o estas batallas que se dieron, ¿no? En el Mar Rojo, en los arroyos de Arnón, ¿no? Y en los arroyos que van a parar en Ar, ¿no? Y también y que descansan en el límite de Moab, ¿no? Entonces está hablando de ciertas guerras que se dieron en aquella época, ¿no? Muy bien, entonces eh, está hablando de esas guerras que se dieron en su momento, ¿no? Y le llama batallas de
Jehová, ¿no? Pero no solamente dice, por tanto se dice de las batallas de Jehová, sino se dice en el libro de las batallas de Jehová, ¿no? Y ahí Pastor, está. estos serían Ok. unos cantos épicos, ¿no? Puede ser que de ahí salgan los cánticos, sí, pero está mencionando más que cánticos, aquello que estos libros mencionan sobre las batallas que se dieron y le llaman las batallas o guerras de Jehová, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Libro de la batalla. ya. Las- de las Muy bien. batallas de Jehová, ¿no? Sí, batallas o guerra es lo mismo, ¿no? Eso ya es cuestión de la traducción, pero ahí está. El libro de Josué, Josué 10, 12 al 14. A ver, alguien, otro. Josué 10, 12 al 14. ¿Lo encontraron? Sí. Fácil. ¿Lo leo? Ya. Muy bien, dice así. Pero creo que lo iba a leer alguien o lo No, leo no, sí, normal. sí, adelante, adelante. Ya, Josué, ya está. Josué 10:12 dice así. Entonces Josué mandó a Jehová, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Muy bien. Lo dice a tono de pregunta, ¿no? Sí, ¿No está escrito todo esto en el libro de Hazer? hacer, hacer. Entonces, ¿de dónde proviene esa historia de que se detuvo el sol? Del libro de Hazer, ¿verdad? ¿Mm? Y aquí la Biblia lo repite, ¿no? Pero lo menciona, el autor del libro está mencionando, hace una referencia, como se hace hoy día para las investigaciones y en las tesis, ¿no? Y como dice el libro tal, en tal lugar, dice, y hace la referencia textual, ¿verdad? ¿Ya? Inclusive aparece a pie de página, ¿no? El nombre, ¿no? O aparece la referencia bibliográfica al final, ¿no? Acá lo está diciendo, ¿no? Esto está en el libro de Hazar. Bueno, lo dice a modo de pregunta. ¿Está o no? Sí, claro, eso está ahí. Y como digo, el libro de Hazar ya está, hasta en castellano está. Hoy día lo podemos ver, ¿no? Ahora, las crónicas del profeta Natán, según de Crónicas 9:29. ¿Había más? ¿Otro hermano o hermana? Porque hay que darle lugar a todos. Vaya. Ya saben que en la clase, acá en esta clase, tanto hermanos como hermanas tienen el mismo derecho y las mismas obligaciones, ¿no? Entonces no es que el hombre sea más que la mujer ni la mujer menos. Ambos pueden tener o aprovechar el espacio para su formación y su estudio y dar lo mejor que pueda, ¿no? O lo mejor que sea. Entonces la exigencia es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, crónica del profeta Natán, segunda Crónicas 9:29. ¿Lo leo? A ver, sí. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Menciona tres, ¿no? Natán, Ido y el otro también Sí. que mencioné. Muy bien. Entonces, eh, hay esa referencia, ¿se dan cuenta?
ya desde el antiguo, es por decir, esa costumbre de, de hacer mención, ¿no? De dónde saca la información, ¿no? Ya venía de tiempos antiguos, ¿no? ¿No? Uno puede hacer un texto o de pronto escribir algo y ya lo escribió. ¿De dónde lo ha sacado? No lo sé, pero yo lo puse. Eso no sería una buena información, ¿no? ¿No? Porque no es algo que se te ocurrió, es algo que está escrito en algún lugar. Alguien lo escribió, ¿no? O alguien lo dio, a menos que lo haya hecho tú mismo, o la investigación tú mismo, ¿no? Pero aún así, en esa investigación tuya hay referentes y hay que mencionarlos, ¿no? Bien, dice acá entonces que todo esto está escrito en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías y en la profecía de Ido, ¿no? Entonces aquí falta Ahías, Ahías sería en ese caso, ¿no? Ahías. También, entonces menciona tres documentos. Ahora, primero de Reyes 11:41. Ahora sí, pedimos a una hermana, a ver, por favor. El libro de los Hechos de Salomón, primero de Reyes 11:41. Oh, creo que las hermanas se han retirado. A ver, vamos a ver. No, ahí está Sol. Sí, la veo a Sol. Sí, pastor. Y nuestra hermana Adi debe tener dificultades en la señal. Ya, muy bien. A ver, Sol. Te escuchamos. Ya, pastor. Primera de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Bueno, ¿qué dice? Todo lo que se habla de Salomón está en el libro Los Hechos de Salomón. ¿Dónde está su libro? No lo sé. Lo que está queriendo decir el autor de Primera Reyes o del libro de Reyes es que su base ha sido este libro de Los Hechos de Salomón, pero no lo ha contado todo, porque los demás hechos de Salomón o las demás cosas que hizo Salomón están escritas en el libro de Los Hechos de Salomón. ¿Ves? Entonces, no todo lo cuenta la Biblia, ¿no? Y ahí hay que quitarse esa idea que la Biblia tiene todo o tiene respuestas para todo. No es la idea esa. No tiene ese sentido la Biblia, ¿ya? La hemos adaptado para eso, pero no es así. No es como, por ejemplo, el caso de Habacuc, ¿no? Habacuc habla de la invasión de un pueblo al pueblo de Dios, a Judá, ¿no? Y cómo Habacuc se siente abatido por todo lo que está sucediendo, ¿ya? Pero he visto en devocionales y en aplicaciones, ¿no? Y en consejos, en interpretaciones que dice, cuando estés en un momento de crisis, estás en momentos de problemas, ¿no? Y toman Habacuc, ¿no? Como si Habacuc estuviera hablando a una persona, no está hablando a una persona. Si bien es Habacuc que le habla a Dios y pide algo, Dios lo reconforta a él, pero es un libro que habla de la situación difícil que está atravesando el pueblo de Dios. Y ahí es donde Habacuc habla de eso, ¿no? Y habla que si faltaran las vacas, si faltaran las ovejas y los alimentos y todo lo demás, yo igual confío en el Señor. Pero está hablando en términos de qué? De una violencia terrible, ¿no? De una situación de crisis, ¿ya? Que afecta a todos, no solamente a él, ¿no? Pero lo aplicamos a nuestras propias circunstancias y el texto no apunta a eso, ¿no? ¿No? Ahora, puede ser que de alguna manera nos ayude, sí, pero estamos individualizando el texto y no estamos yendo al verdadero sentido que el texto quiere decirnos para entonces poder aplicarlo en buen sentido, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos
figura, también está entonces el libro de las crónicas de los reyes y la crónica de Judá y tanto de Israel, ¿no? Entonces en la misma muestra, este, eh, aparece eso en el capítulo 15 de Primera Reyes, en los versículos 7 y versículo 31, aparece esta mención a estos libros, ¿no? ¿Por qué menciona eso? Porque los relatos, o sea, la Biblia no está relatando todos los detalles acerca de los reyes, ¿no? De Judá y los del rey de Israel. Si estuviera viendo esos detalles, entonces el libro sería mucho más grande, ¿no? Y no es el sentido tampoco de hablar de cada rey, ¿no? No sería el sentido, mientras que en las crónicas, y ahí sí aparece y se desplaya, y por supuesto habla de cada uno de ellos, ¿no? Y sus obras y las cosas que hizo, y las cosas, básicamente las cosas que hizo, ¿no? En la época aquella, casi todas las naciones nunca contaban sus historias negativas, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, no aparece en ningún escrito acerca de Moisés, ¿no? De lo que ocurrió con Moisés, no hay una historia acerca de las plagas dentro de Egipto, no existe, porque eso no es que no haya ocurrido, sino que no lo cuentan porque ellos no contaban las cosas negativas, las cosas contrarias que aparecían en su historia. Las derrotas no tampoco aparecían, ¿no? Las batallas, y si alguna batalla las perdieron, entonces no figura dentro de su historia. Solamente aparecen las victorias, los momentos en donde ellos se apoderan y ganan a los otros pueblos, ¿no? Y los dominan. Eso sí aparece, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta en esto? Pastor, yo Sí. tenía una consulta con lo que acaba de decir hace un ratito recién. Este, entonces entendemos que la escritura en sí, bueno, nosotros le conocemos como la palabra de Dios, pero en todo caso los judíos lo tienen más como un libro narra o expresa las obras de Dios, ¿verdad? Y estamos encontrando, Claro, y es palabra de Dios también, no lo olvidemos, es la palabra de Dios, sí, y estamos encontrando que también en la misma Biblia mencionan algunos otros libros, ¿no? O sea, que de sí, alguna manera ponen como ejemplo. Cuando nosotros, perdón, la expresión, cuando nosotros en la actualidad, como iglesia reformada, apelamos a la sola escritura, en todo caso, como la sola escritura, no tiene que ver con que las personas digan en la actualidad, entonces, solamente la Biblia nada más, y si no dice la Biblia, no, entonces no lo creo, entonces no lo voy a hacer, ¿no? En todo caso, podríamos también nosotros tomar otras fuentes, o sea, en la actualidad claro, y se toman, de como hecho que sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la institución de la religión cristiana de Calvino, por ejemplo, ese es un libro que hay que tomar en cuenta. O, por ejemplo, la Confesión de Westminster, ¿m? También es otro. O ya no hablando acerca de eso, sino de repente los comentarios que tenemos hoy de la Biblia, o las Biblias de estudio, ¿no? Donde aparece historias, ¿no? La arqueología, aparece también la geografía, aparece también algunas costumbres. Entonces, todo eso está alrededor de la Biblia y no la podemos dejar de lado, ¿no es cierto? Es decir, que cuando hablamos de sola escritura no estamos refiriendo solamente al documento, sino a todo aquello que converge en poder entender mejor las escrituras, ¿no? Y estos libros ayudan, por lo menos para el autor ayudó al momento para graficar todo lo que estaba aconteciendo y por eso tiene las referencias de estos documentos, ¿no? No los ponen porque quieren, nada más, ¿no? Sino eso en que todo caso, eso en le da todo un caso hecho histórico en todo caso, ¿no? Para algunas cosas ahí. Sí, Pastor, eso en todo caso para explicar, ¿no? A los hermanos que a veces vienen, ¿no? O sea, existe, ¿no? Ese dicho, ¿no? Esa forma, esa expresión de decir, ¿no?
Si te está sucediendo algo, anda a la Biblia. Si estás enfermo, busca la Biblia. Si tienes problema, anda a la Biblia. Si tienes, o sea, y todo está en la Biblia, dicen, ¿no? Y todo está en la Sí, Biblia, sí, y, es lo que pero, les he dicho. Y no es así, o ujú, sea, lo utilizamos así, pero le quitamos el peso de escritura sagrada, que no es la Biblia para un libro de autoayuda, ¿no? No es un libro de autoayuda, no es para las evoluciones personales, individuales. Hacia ahí le hemos dado ese sentido a la Biblia, ¿no? No es así. Eso puede servir por un momento ya, ¿sí? Para las situaciones o crisis que uno vive, está bien, pero hay que dar el otro paso. Y ahí es donde viene el problema, el otro paso no lo damos. No vemos a la Biblia como un libro que está el plan de Dios, está el propósito de Dios para la humanidad, para el hombre. No para mí como individuo, sino para el hombre. Sí habla para mí, pero no soy yo el universo, no soy el centro de la Biblia. En la Biblia el centro es Dios y el centro de propósito son los hombres, ¿no? De transformar a los hombres. Entonces es para que nosotros entonces desarrollemos y formemos ese pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Ese es el sentido que la Biblia nos describe, ¿no? Porque si no, si lo vemos así, entonces, bueno, pues el escrito Veda, el sánscrito, eh, ¿cómo se llama? El sánscrito es una lengua, un idioma. Este, eh, Decía entonces los escritos Vedas o de repente también los escritos del zoroastrismo, entonces van a servir de alguna manera, ¿no? Aunque inclusive ellos, de hecho, que mantienen ese sentido también de cómo Dios está planteando, ¿no? Sus ideas, o sea, las ideas que ellos plantean así, ¿no? Con respecto a la vida, ¿no? Y al desarrollo, ¿ya? Pero sí hay una tendencia a tratar de que nos sintamos bien, ¿no? Entonces ya, la Biblia tiene todo y nos habla de todo, ¿no? Pero no es así, tampoco. Con eso es lo que estoy desautorizando, ¿no? No todo está escrito en la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas que hoy día pasan y que la Biblia no las puede mencionar porque no son parte de la época, ¿no? Alguien, por ejemplo, por ahí uno dice, oye, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Y por ahí uno dice, es que no, porque no existían. No, no es eso. No es porque no existía, sino que la palabra dinosaurio es una palabra que viene a ver, creo que del siglo XVII, más o menos, ¿ya? Pero sí la Biblia habla de los grandes monstruos, ¿no? De grandes animales. No sabemos si eso es la referencia a estos seres que después se le conocieron como saurios, ¿no? ¿No? Y que tienen una clasificación de varios nombres por ahí, ¿ya? Entonces la Biblia no te va a mencionar algunas cosas de esas porque no existían en su momento, ¿no? También, por ejemplo, cuando unos dicen este asunto de, a ver, y el, en las traducciones, por ejemplo, aparece algunas cosas que esta época, por ejemplo, lo ponen en tela de juicio porque dicen, no, la Biblia no habla de la homosexualidad, no, porque la palabra homosexual tampoco se conocía en la época que se escribió la Biblia, ¿no? Entonces, se atribuye a eso a partir de Sodoma, ¿no? Porque se cree que ese fue el pecado ahí en Sodoma. Bueno, y entonces de ahí viene que en la Edad Media se tradujo sodomita, ¿no? Y la sodomía como un valor de ese tipo, pero en la Biblia no está escrito así, ¿no? Entonces, pero sí en la traducción aparece, ¿ve? En todo caso, son detalles, con eso no quiero decir que la Biblia descarte este tipo de cosas, no, sí está eso en otros momentos, pero no explícitamente tal como lo utilizamos ahora, ¿no? ¿No?
Entonces ya eso viene de un proceso de traducción de los conceptos que van desarrollando la iglesia en su momento, que especialmente vienen de la Edad Media, ¿no? ¿No? El olvido de la palabra, por ejemplo, infierno, y ojo, espero que me entiendan bien, aunque en el Antiguo Testamento no aparece, no hay mención al infierno, en el Nuevo Testamento sí, pero la palabra infierno específicamente no está en la Biblia, no aparece. Esa es una traducción que viene de la Vulgata, del latín infernus, cuando se menciona al lugar de tormento o al inframundo, ¿no? Al Hades, ¿no? O se pone así. Y inclusive cuando dice Mateo, dice que las puertas del infierno no prevalecerán, no dice ahí, dice las puertas del Hades. Hades es el que aparece, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, son aspectos que tienen que ver con la traducción, ¿no? En todo caso, o cómo lo hemos trabajado en el proceso. Pero yo con cuidado porque después de puede estallar va a decir que vos está diciendo que no existe en la Biblia en los sagrados del infierno. No estamos hablando de eso. Simplemente la palabra no aparece, ¿no? Sí. Pastor, Sí, quería, ¿cómo se llama? Es muy bueno que tengamos también a bien y eso, leerlo todo el Antiguo Testamento y esto de las crónicas, tiene mucha información, pastor, porque cada rey que pasaba por un reinado era registrado en el libro, dice, de la historia de los reyes, dice. sí. Entonces, Pero, eso, ojo, bueno, Julio, cuando habla de eso, no está refiriéndose a los libros de crónicas que está en la Biblia, no está hablando de eso. no, sino que no está en el libro, sino está registrado en un libro, dice, Sí, de los el reyes, libro que correspondía a los reyes. al palacio, ¿no? En el palacio había escribas y los escribas, ¿no? Relataban todas las historias de los reyes, ¿no? Amén. Documentaban, ¿no? Las acciones Exactamente, de los reyes, así ¿ya? es. Y entonces eso quedaba como parte de la historia. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor, ¿no? De Reyes, ¿no? Sí, y hay más casos, pastor. Lo que usted nos ha citado son algunos, pero hay más casos. Si uno lo lee todo el libro de Primera de Reyes, Segundo de Reyes, hay más casos, incluso del hijo de Salomón, cuando sube al reino y en el reino del norte y del sur empieza una pelea y todo Sí. está registrado, dice, incluso acá, Primera de Reyes 15:7 dice, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. A ver. Hubo guerra entre Amiam y Jeroboam, dice. Claro, no lo explica porque no era necesario, ya Ajá, porque eso el pueblo lo conocía, o por lo menos se tenía otros documentos que se podían allegar a eso, ¿no es cierto? Y no lo cuenta, y no es necesario para nosotros, ¿no? Por eso digo que uh-huh, si se contara estaría pues el libro demasiado, tendríamos que tener una Biblia, ¿cómo sería, no? Serían hasta 4 volúmenes, ¿no? ¿No? No sí, alcanzaría para llevar a la iglesia. Entonces, si la Biblia menciona algo, lo menciona específicamente en una situación concreta y luego dice, bueno, pero esto lo hemos sacado de tal libro, ¿no? De tal documento que está sí. en Palacio, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bien. Y las demás cosas también están escritas en tal libro, ¿no? Ya. Bien, ahora los eruditos bíblicos creen que en muchas partes del Pentateuco existen rastros de primitivos escritos que entraron en la composición de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí cuando en Éxodo, cuando se refiere al capítulo 20, ¿no es cierto? El famoso texto llamado los 10 mandamientos, que en realidad no son 10 mandamientos, sino son palabras, dice, estas son las palabras, ¿no? ¿No? Ya, estas son las palabras. Ya. Algunos dicen por eso que no son 10 mandamientos, pueden ser 12 o puede ser más, porque depende del orden que le des, ¿no? Entonces no aparece la palabra 10, creo que eso aparece en Deuteronomio. En Deuteronomio sí aparece como 10. Ahora, la mención al libro del pacto, ¿no?
el libro del pacto o el rollo del pacto. Eso también quiero decir otro detalle, que cuando hablamos de libro o rollo, no estamos hablando de que un documento grande o específico, no, es un documento que puede ser pequeño o grande, ¿ya? Que era el rollo, ¿no? Que estaba escrito, ¿no? Y que en este caso tenía su implicancia, importancia, ¿no? El rollo del pacto, ¿no? Es decir, había un rollo que había en él contenía todos los detalles del pacto y la alianza que había entre Dios y su pueblo, ¿no? Ya está. Y en base a qué, a estas palabras de los 10 mandamientos, ¿no? Señor, bueno, acá está el capítulo 20 y de 22 también el 23 al 33, ¿no? Son varios textos, pero solamente podemos mencionar algunos, ¿eh? A ver, Éxodo. Dice aquí Éxodo 20, 22, dice, Jehová dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, ¿no? Y comienza a indicar todos los detalles que hay entre ellos, ¿no? Yeah. Y yendo, está entonces este capítulo 21, 22, ¿no? 23, bueno, todos los detalles que aparece ahí de órdenes o de normas y leyes, ¿ya? Hasta ahora, ahí en el Éxodo 20, 22 al 23 hay 2 puntos y 33 que no hay como versículos, No, no hay, no, que es 23 al 33. pero no hay, capítulo 20 no tiene 33 versículos, No, no no, tiene, no, es el capítulo 23 al 33. no hay 33, pastor, ahí. Capítulo 23. Ah, capítulo 23, ah, ya, perdón. Ah, ¿Ya? 23, ah, 23, 33, 23, 33, ¿no? Sí, sí, hasta ahí es, ¿no? Entonces, más bien hay Ya. que ponerle un punto y coma ahí, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Ya? En vez de la rayita, punto y coma, pastor. Sí, entonces ahí habla acerca de las normas que el libro de pacto menciona, ¿no? Entonces, no menciona exactamente la palabra o dentro de alguno de los versículos debe aparecer algo como eso, ¿no? Pero está establecido ahí cada detalle, inclusive acá está el asunto del Shabbat también, bien, bien enfatizado, ¿no? Las fiestas anuales, ¿no? Y todo eso, ¿no? Por eso se saca del libro, entonces, que se conoce como el libro del pacto, ¿no? Y entonces, en algún aspecto podríamos hablar del pequeño pacto, sería eso, ¿no? Aquí está como a partir del versículo 16, dice, estas leyes morales religiosas abarcan la situación de los extranjeros que habitaban en Israel, las viudas y huérfanos y los pobres, ¿no? Y dice el énfasis que hace la ley, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos por lo menos este aspecto que es parte del libro del pacto, ¿ya? Bien. También está el pequeño libro del pacto, es el 40, Éxodo 40. A ver si todo bien.
Todo el capítulo 40. Todo eso vendría a ser el libro del pequeño pacto. El ¿no? último capítulo es. Sí. Muy bien. El otro es el código de santidad, Levítico 17 a 26. O sea, esa parte como que se pone como que estos documentos han salido de estos documentos, ¿no? Que no se mencionan, pero que está ahí, digamos, subyacente, ¿no? Levítico 17 a 26 vendría a ser el código de santidad. Es la parte donde se habla acerca de la santidad, ¿no? Por eso y se habla como código. Básicamente no significa que haya habido un código o un documento o un libro, pero esa parte se conoce como código, ¿no? Es hasta el capítulo 26. Sí, me dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles esto que os sé, que esto es lo que ha mandado Jehová. Comienza todo el relato, ¿no? Esto es lo que ha mandado. Entonces el código que Dios establece para su pueblo, ¿no? Lo de hoy está escrito acá. ¿Ya? Entonces, los estudiosos han hablado y dicen, esto entonces debe ser de las normas que habían antes, entonces debe haber sido parte de un documento, de un libro, porque aparece desde esa perspectiva, ¿no? Que lo incluye el Levítico, sí, pero que está dado para un momento específico. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Y habitó en el arca de números 10, 35 al 36, ¿no? Entonces, vamos solamente a rectificar el anterior que nuestro hermano nos estaba diciendo. Vamos a tratar de corregirlo. Ajá, ya está. O podemos hacerlo más bien. La raya que aparece ahí está bien, hermano, porque es desde el capítulo 20, el versículo 23, perdón, versículo 22, al capítulo 23, 33, ¿no? Hacia ahí es. Así que nos corregimos. No es que haya un error o haya una equivocación, sino que hay desde el capítulo 20 hasta el 23, solamente que el capítulo 23, perdón, el capítulo 20, desde el versículo 22, y el otro es el capítulo 23 al 33, ¿no? O sea, esa serie aparece 20, 21, 22 y 23, ¿ya? Pero el detalle del 20 es que desde el 22, y hasta podemos decir desde el 16, en realidad, ¿no? Desde el 16, ahí aparece. Vamos a ponerlo así, porque es desde el versículo 16, ¿ya? Hasta el 31, dicen algunos, pero en el dato que encontré menciona el 22, ¿no? Bueno, ya. Los hebreos entonces manifestaron contacto con su contexto cultural, y eso también se nota en los salmos, donde se pueden hallar trazos de composiciones muy antiguas y de adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de composiciones de viejos himnos cananeos, ¿no? Que fueron asimilados, adaptados por los salmistas al estricto monoteísmo
que es la principal aportación religiosa del pueblo hebreo. Eso lo hacen mediante una reinterpretación. O sea, esto lo que quiero decir aquí es que a veces pensamos que algunos salmos son originarios. No, hay algunas cosas que no eran originales, sino que era parte del contexto de los otros pueblos, sino que Israel los adaptó, los modificó y los puso bajo su visión, bajo la enseñanza de la Torá, ¿no? Y expresan eso. Eso nos llevaría a una pregunta, ¿no? A una pregunta. Algunos dirán, entonces si los salmos han sido copiados de los cananitas, de himnos cananeos, entonces, ¿dónde está la inspiración? Diría uno, porque ese es el problema del evangélico, la inspiración. Pero es que el problema no es ese. A veces pensamos que inspiración implica que Dios establece todo directo sin tomar en cuenta el contexto, historia u otras cosas, ¿no? Sino que Dios habla directo así al hombre y entonces el escritor escribe, ¿no? Y nos ha dejado a nosotros eso. No fue el texto de esa manera. El texto se valió, o los escritores se valieron de muchos momentos y de situaciones dentro de su contexto y que nos han dejado para la posteridad dentro de lo que es el escrito sagrado, ¿no? Y para nosotros entonces el concepto es de que Dios es el que establece, sí, Dios es el que puso en el corazón de estos hombres, ¿ya? El escribir las verdades de Dios, ¿no? Pero utilizando su propio mundo, sus propias situaciones, el propio contexto en que vivían, no lo hacían alejados de eso, porque Dios interrumpe y interviene dentro de la historia. No, Dios no es ahistórico como algunos piensan, ¿no? Dios no es que está alejado de la sociedad. Ese concepto de Dios alejado de la sociedad viene de la filosofía, el Dios inalcanzable, ¿no? Que es muy alto. La teología nos desarrolla algo de eso también. De hecho que sí, hay ese aspecto y en el mundo judío también se estableció parte de esa idea, ¿no? Del Dios impenetrable, del que uno no puede conocer, ¿no? El inconocible, ¿no? El de los misterios. Y por eso es que se crea la mística judía, que eso lo vamos a ver también en esta parte, porque parte de eso se dio al final de esta etapa, ¿no? Y comienzo de la otra, ¿no? Del primer siglo, ahí se desarrolla todo lo que es la mística judía, y también ya aparece el Talmud, ¿no? Pero ya ese es otro momento, ¿no? Bien. Los hebreos, sea por tradición oral o por medio de documentos antiguos, heredaron preceptos jurídicos de venerables códigos correspondientes a un origen y contexto histórico cultural común del área comprendida desde la Mesopotamia hasta Egipto. De ahí algunas semejanzas de forma entre la literatura bíblica y la de los otros pueblos aledaños. Hay ese aspecto. Y ahí viene también la duda de algunos y el ataque de otros diciendo que la Biblia ha copiado, porque este principio ya estaba. Por ejemplo, esa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿De dónde viene eso? A ver. La cultura de Mesopotamia. Claro, viene del código de Hammurabi. Hammurabi, exacto. ¿Ya? Entonces, pero estaba dentro de, la Biblia lo menciona, ¿no es cierto? Se menciona eso y la práctica que había dentro del mundo judío sobre eso. ¿Ves? Entonces no estamos lejanos a denotar que eso, que como parte de su mundo, pues la Biblia lo expresa, ¿no? No está copiando, con eso no quiere decir que hay una copia, ¿no? Porque no aparece exactamente igual, ¿ya? La historia, por ejemplo, de la creación, ¿no? Está en los escritos de la Mesopotamia, en las historias y leyendas antiguas. Estaba antes, inclusive, antes de la Biblia. Entonces la Biblia responde a eso
tomando ciertos elementos de esas historias, pero dándole otro sentido, ¿no? O, digamos, como haciendo una respuesta a lo que es, digamos, ese relato, y entonces crea o da el relato apuntando que Dios es el creador y no los dioses, ¿no? Bien. Pastor, ese código de Hammurabi está en Éxodo 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por Sí, mano, pie por pie, dice sí, ese es de la ley del talión. la ley de Muy Talión. bien. Pero esto ya estaba como una cultura en Mesopotamia, ¿no? La Sí, ley sí, de... sí, así Ya. es. Bueno, no me llama la atención eso porque eso más bien nos afirma que la Biblia tiene un contexto, o sea que no es que está en el aire, ¿no? Que Yes. apareció así de la nada, ¿no? Que es lo que se plantea ahora en este tiempo, ¿ya? Y hay, por ejemplo, yo he visto algunos judíos místicos que hablan de que Dios estableció la Torá y la trajo, la bajó del cielo, ¿no? Y que las letras bajaron del cielo, ¿no? Y que las letras tienen vida de alguna manera, ¿no? Entonces, eso creo que es simplemente mística, ¿no? No es el sentido exacto, porque lo importante es el mensaje, no tanto la tipología, las letras, las frases, todo eso va variando, ¿no? De, digamos, de edición en edición, ¿no? Y desarrollando también dependiendo de la lengua o el desarrollo de la lengua, ¿no? Del idioma, básicamente estamos hablando. Claro, Bueno, pastor, tiene mucha razón. La palabra de Dios no es algo místico, ¿no? no, Por eso hay mucho, tiene mucha, recaba mucha información, tiene mucha información, relaciona sí, con muchas cosas que no están en la palabra, pero la historia lo confirma, pues. exacto, Exacto. muy bien. Aquí vamos a ver el proceso de redacción, con esto vamos al descanso, ¿ya? Proceso de redacción del Antiguo Testamento. Durante el exilio, y aquí sí es esta parte de nuestra historia, o quieren su descanso, ¿qué me dicen ustedes? O pueden participar si desean. A ver, no se vayan sin sus dudas, por si acaso. Acá estoy hablando de varias cosas que no se suele hablar fácilmente, Sí, ¿no? pastor, pastor, perdóneme un ratito, antes que pase. ¿A qué se llamaba la ley de Tailón? Es la parte que corresponde digamos, al, al ejito de Moravia, a las normas, a la ley que había ahí, ¿no? A eso se le llama ley de talión, ¿no? Ya, pero el código Murami viene de las leyes babilónicas antiguas, pastor. Sí, El código dice Hammurabi. sí, 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 sí. Ahora, un momentito. No sé qué pasó acá. Ya, a ver. Ve, la ley de talión de Hammurabi, dice acá. Es un principio legal que se encuentra en el Código de Hammurabi, primer código legal escrito. Es el primer escrito legal, ¿no? O sea, de leyes. Ajá. Establece el castigo por un crimen que debe ser proporcional al daño causado, es decir, un daño igual a lo cometido, ¿no? Ojo por Ajá. ojo, diente por diente. El origen dice, escrito en Mesopotamia, el código. La definición busca establecer una justicia equitativa donde el castigo refleja la gravedad del delito, ¿no? Si un hombre torce el ojo de otro hombre, se le torce su ojo. Si un hombre le rompe un hueso a otro, se le romperá un hueso, ¿no? Fuerte, ¿no? No es una venganza personal, sino una forma de imponer una sanción que se ajuste al daño causado, ¿no? Ujú. Esto se llama
este, en leyes se le conoce como la justicia equitativa. ¿Ya? Has hecho eso, corresponde también el castigo por haber hecho eso. Y has hecho el bien, te corresponde. Eso es lo equitativo. Pero lo otro es el distributivo, ¿no? Es parte en donde el que recibe algo no lo recibe porque ha hecho algo bueno o se lo merece, ¿no? Simplemente lo recibe, ¿no? Algunos países, pastor, en la actualidad todavía usan este código del código Murani. En el mundo del Asia sí, en algunas naciones, especialmente en el mundo árabe. Ah, del Corán, ¿no? Algunas tradiciones, no todas, ¿ah? Por si acaso, en los más antiguos, los más radicales o Más fundamentalistas, radicales, ¿no? sí, está esta norma. Por ejemplo, alguien roba y entonces se le cortan las manos, ¿no? Asia, una parte de Asia, algunos países de Asia tiene bien drástico, Sí, sí, pastor, bueno, vamos a ir un poquito, su pena de muerte es bien drástico, es sí, también, sí. No, por lo con mismo que tú relación a la cultura, porque uno que es prendido con narcotráfico en ciertos países es, es aniquilación, sí, pena sí, de así es. muerte. Sí, así es. Es fuerte. Pero aún así eso no limita o no No, acorta el delito, ¿no? no Igual acorda el ahí, delito, sí, no acorda el delito, pastor. sí, pues algunos creen que eso, con pena de muerte, entonces va a bajar el Pastor, acto. haciendo un paréntesis, los meses atrás, acá también estuvo circulando la famosa pena de muerte, hace meses No, atrás. pero eso lo hicieron a nivel político, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Perú no puede hacer eso, ¿ya? Es una pérdida de tiempo estar hablando acerca de eso cuando Perú no lo puede hacer, ¿ya? Sí, pues, Sí. Cuando escuchan algo de eso, hay a veces cosas que se ponen de moda solamente para un poco distraer humo, pastor, humo. sí, el objetivo de lo que están haciendo, ¿no? O sea, para que la gente se preocupe por esas cosas que no tienen, porque no hay y si quisiera hacerse eso es largo, ¿no? Hay un proceso largo, años y todo eso no, no se hace así de la noche a la mañana, ¿no? No se puede. Jurídicamente no se puede. Así es. Bueno, a ver, entonces vamos a dejar que este tiempo, vamos a ir a nuestro descanso, ya es la hora, para que ustedes tengan su momento. Y luego volvemos entonces para este aspecto de la redacción del Antiguo Testamento, que ya es básicamente la etapa de cómo se desarrolla estos libros. Aquí está, pues, ¿no? Pensé que no lo había puesto, pero ya está, aquí está. Entonces, para que ustedes vean que en este proceso, la composición de lo que nosotros como el Taná se dio en esta etapa, No fue antes, o sea, algunos por eso dicen etapa de silencio, esta nueva época de silencio, bueno, no, es la etapa en que se escribió todo aquello que habían dicho los profetas, todo lo que se había escrito, se preservó la Torá y aparecieron otros documentos también, ¿no? Eso. Muy bien, vamos a un descanso y volvemos. Ah, 15 minutos, ¿eh? Estamos 8:35, entonces 8:50. Listo, listo, gracias.